Con el permiso de la presidencia, a nombre de los grupos parlamentarios, de senadores y diputados, hago uso de la palabra con objeto de establecer, de cara a la nación, los compromisos que asumiremos en este año legislativo. En esta sesión del Congreso General se da inicio al último año de esta legislatura que ciertamente ha logrado en sus 2 primeros años concretar reformas de enorme trascendencia para el país que mejorarán el potencial de crecimiento económico en el futuro y, en consecuencia, el bienestar de los mexicanos. El Partido Acción Nacional ha participado con entusiasmo, generosidad y creatividad en todas las reformas. Lo hicimos por obligación con México, sin cálculos políticos y sin mezquindad. Apostamos porque le vaya bien a México, independientemente si le va bien al gobierno. Ya se ha dicho aquí mismo en esta tribuna, el Congreso ha cumplido y ha cumplido bien. En esta legislatura ha existido madurez y altura de miras para sacar las reformas que el PRI, como oposición, con los mismos actores, le negó a México y a los mexicanos. Para nosotros, a diferencia de la afirmación del presidente, no ha terminado el ciclo reformador. Entre nuestras prioridades quisiera destacar 3. Primero, la reforma anticorrupción. Sin duda, esta es la más urgente, porque en esta administración se ha desmantelado el sistema de control que se ejercía a través de la Secretaría de la Función Pública. Al inicio de la administración, en la iniciativa presidencial, se propuso la desaparición de esta secretaría. El PAN no aceptó y quedó que solamente desaparecerá una vez que se cree un nuevo órgano de combate a la corrupción. Sin embargo, el presidente, para bajarle de perfil, decidió nombrar un encargado de despacho. En cada secretaría y dependencia existe un órgano interno de control. Este órgano interno de control antes era dependiente de la Secretaría de Función Pública y era la Función Pública quien designaba al titular. En esta administración se transfirió la designación a las propias dependencias. Es decir, cada secretario nombra a alguien de su confianza para que lo vigile y lo cuide. Queda claro que para los funcionarios de esta administración, la corrupción es un tema cultural, como el propio presidente lo ha declarado. Por ello, la urgencia en nuestra agenda de completar una reforma anticorrupción y, desde luego, concluir con las leyes secundarias en materia de transparencia. Segundo, corregir algunos de los graves errores de la última reforma fiscal. Desde que arrancó este gobierno, ha tomado decisiones erráticas que han afectado la economía de las familias mexicanas. El primer año cayó la industria de la construcción más del 7%, al retrasar el gasto público y a la enorme imprudencia de cambiar de tajo la política de vivienda que llevó a la quiebra a las empresas del sector y que redujo drásticamente la construcción de casas, que es la industria que impacta en más sectores de la economía. Y en este año entraron en vigor las nuevas medidas fiscales que han quitado dinero a las familias mexicanas. Lo demuestra con claridad la baja en las ventas de las tiendas de autoservicio, por primera vez en la historia. En 2 años, prácticamente el crecimiento es 0. Pero si tomamos en consideración el crecimiento de la población, las familias mexicanas han bajado su consumo. Es decir, las familias mexicanas en estos 2 años han perdido calidad de vida. La desaparición del régimen de pequeños contribuyentes ha metido en zozobra a más de 3 millones de mexicanos, a quienes ahora se impusieron nuevas obligaciones, como entregar por internet su contabilidad, emitir facturas electrónicas. A la fecha todavía el SAT no puede darlas de alta en sus sistemas y viene postergando el cumplimiento de sus obligaciones. El efecto neto de esta medida es el crecimiento de la informalidad. No tenemos duda, hay que regresar al régimen de pequeños contribuyentes, ese es uno de nuestros objetivos. De la misma manera que se debe eliminar
la no deducibilidad total de las prestaciones de los trabajadores. En un país donde se viene agravando el tema del desempleo, no se justifica aumentar los impuestos al trabajo. Tercero, una reforma constitucional al artículo 123 para que exista un salario mínimo digno. Hoy en México existe el concepto de salario mínimo, pero en realidad es solo un índice para calcular multas, montos de las prerrogativas de los partidos, exenciones fiscales, subsidios, pago de los créditos de Infonavit, etcétera, etcétera. Queremos que exista expresamente en la Constitución la prohibición de utilizar el salario mínimo como referencia para cualquier tema que no sea remuneración de los trabajadores, porque solamente de esa manera podrá irse estableciendo un salario digno que cumpla con lo que ya prescribe la Constitución, que alcance para el sostenimiento de una familia. Desde luego que hay que establecer un índice sustituto del salario mínimo para todas las referencias que se hacen en casi 149 leyes, y que crezca este índice menos que la inflación, lo mismo que vino haciendo el salario mínimo en esos últimos 30 años. La iniciativa ya la presentó el Partido de Acción Nacional la semana pasada. El Partido de Acción Nacional impulsa una consulta popular para el próximo primer domingo de junio sobre el salario digno, para lograr que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tome obligatoriamente en consideración los indicadores de Coneval para determinar los montos del salario mínimo. El PAN, desde su fundación, asentó en su documento de principios que el trabajo no puede considerarse como una mercancía, que no podemos dejar a las fuerzas del mercado determinar el mínimo que se debe pagar por una jornada de trabajo. En estos últimos 30 años, el salario mínimo ha perdido 3/4 partes de su poder adquisitivo. En este tiempo, la productividad nacional ha crecido más del doble. Es decir, si quisiéramos tener el mismo salario que en 1976, necesitaríamos multiplicar el de ahorita por 4. Pero como la productividad se ha incrementado a más del doble, debíamos de multiplicarlo por otros 2, es decir, por 8. Sin embargo, el PAN considera que no debemos manejar ninguna cantidad porque debe corresponder al órgano técnico Comisión Nacional de Salarios Mínimos el determinar los montos del salario, garantizando que la medida no se revierta en perjuicio de los propios trabajadores. Desde luego que estamos de acuerdo que el salario crezca conforme lo haga la productividad, pero no de aquí en adelante. Hay que reconocer el crecimiento que tuvo la productividad por muchos años y que no se reflejó en el salario. Hoy el salario mínimo mexicano es literalmente el más bajo del mundo. Regresar a que sea un salario digno es un imperativo de justicia social que no podemos soslayar. Apostamos a que en el debate sobre el tema del salario digno reevaluemos la importancia del trabajo, que es un derecho humano y no una mera actividad económica. Es uno de los medios a través de los cuales los seres humanos nos perfeccionamos y trascendemos. El Congreso de la Unión ciertamente tiene la función de hacer y modificar leyes, pero tiene otra función de mayor importancia, la función de control, el ser contrapeso del Ejecutivo, la función de vigilancia del Gobierno. No cabe duda que en este tercer año, mucho del tiempo que los legisladores del PAN disponemos, lo dedicaremos a dar seguimiento a las acciones de gobierno en todos los temas. Es nuestra obligación. Por ejemplo, en materia de seguridad, seguiremos comprometidos con la ciudadanía, más allá de los discursos y cifras oficiales. La terca realidad en muchas ciudades y comunidades los desmienten y nos muestran un crecimiento de los delitos que más lastiman a la gente: el robo, el secuestro, la extorsión. Desde luego que seguiremos con interés y vigilancia la implementación de las reformas recién aprobadas, atentos siempre a denunciar corrupción y manipulación que reducirían el potencial de mejora del bienestar de los mexicanos a través de estas reformas.
Decía nuestro compañero, bien recordado, Alonso Lujambio, que el PAN está llamado a ser la fuerza política que fortalezca la democracia y la haga socialmente útil. Los diputados y las diputadas, las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional, seguiremos acreditando en el cierre de esta legislatura nuestro compromiso con México, nuestro compromiso con ampliar las libertades y nuestro compromiso con la mejora material de los mexicanos. Este Congreso, particularmente el PAN, le han dado a México reformas que este país requiere. Ahora nos corresponde vigilar que el presidente no las desperdicie. México no lo merece. Es cuanto. Muchas gracias, senador Héctor Larios. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.